Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, está con nosotros para conversar de distintos temas. Vamos a iniciar la conversación de esta mañana con el expresidente hablando un poco de lo que ha sido noticia desde el viernes cuando se anunció ya la extradición del expresidente Ricardo Martinelli y que fue muy rápida también su llegada el día lunes desde muy temprano. Hemos estado los panameños, señor expresidente, viendo algunos una película de terror, otros un mal chiste que en vez de ponernos orgullosos, lo que hace es todo lo contrario. Usted fue presidente de la República, estuvo sentado en esa misma silla donde estuvo Ricardo Martinelli. Algunos han hablado de que debemos reflexionar de lo que está ocurriendo. Pareciera que con lo que ocurrió ayer en el Hospital Santo Tomás, la víctima en todo este caso fuera el expresidente. No tomarse los medicamentos es cosa de niño, de chiquillos rebeldes, sabiendo que eso va a tener una consecuencia. Entonces, me gustaría escuchar su punto de vista de todo lo que hemos visto y al final la reflexión que le queda a usted como expresidente de la República. Buenos días. Buenos días, con mucho gusto. Yo creo que, como panameño, yo no creo que haya ningún panameño que se sienta orgulloso de lo que ha sucedido. A mí me parece que es una vergüenza nacional el haber tenido un expresidente detenido en una cárcel norteamericana por un año prácticamente. Y luego tener que regresar al país extraditado, es decir, botado de aquel país y botado en forma fea, cadena, acompañado por alguaciles federales, y hacer este papelón que estamos viviendo hoy aquí. Pareciera que la humedad del país cuando pisó Panamá le hizo daño porque se le subió la presión, dejó. Lo que yo sabía desde el primer día que eso pasó, porque yo también soy hipertenso, como muchísima gente, es que el tipo se había dejado de tomar las píldoras para lograr ese sentimiento de que, ay, pobrecito, o el peor, tú sabes cómo lo tienen así, él robó pero hizo, que es un tema tan horrible de la sociedad panameña, que yo le quisiera preguntar como el meme ese famoso que anda por ahí, que si un gerente del Super 99 roba, lo van a dejar robando porque el tipo es muy buen gerente del Super. O sea, es absurdo. Yo creo que lo que hemos vivido, además, me parece desafortunado el hecho de que lo hayan tenido que ingresar a un hospital porque él pretendía que lo ingresaran a una clínica privada y luego que le dieran su casa por cárcel o el país por cárcel y tratar de alargar lo más posible este proceso. Yo creo que es tiempo de que nosotros, los panameños, sobre todo la justicia panameña, se pongan los pantalones largos y empecemos a exigir el rendimiento de cuentas. ¿Qué nos queda de enseñanza? Yo creo que es evidente. La enseñanza es evidente en el sentido de que para el futuro los próximos presidentes tienen que tener la certeza de actuar de acuerdo a la ley y de no cometer ilegalidades y mucho menos robar. Mucha gente dice, es que todo el mundo ha pinchado, todos los gobiernos. Y se escudan bajo ese argumento en defensa del expresidente. Y hemos tenido aquí abogados, señor Ernesto Pérez Valladares, que nos han explicado. Efectivamente, las naciones, los países, cuando intersectan llamadas telefónicas, correos, WhatsApp y demás, es porque hay alguna amenaza de alguna organización criminal y tiene que ser previamente autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Esta es una excusa para defenderlo porque ahora pareciera que las 150 personas que están dentro de esa gran lista de pinchados, ellos son los malos de la película. Mire, en efecto, el mecanismo de escucha, igual que el de seguimiento, es un mecanismo que se usa normalmente cuando hay alguna sospecha de la comisión de un delito o cuando hay una orden judicial que lo permita de manera que se pueda encauzar a una persona que se sabe que está cometiendo algún delito. Lo que no está permitido y lo que es ilegal es pinchar los teléfonos o las computadoras de personas que no tienen absolutamente ninguna sospecha de la comisión de un delito y usarlo o para saber intimidades que no tiene el derecho a saber ninguna de las personas que están pinchando o para chantajear en función de alguna de las cosas que ahí se sepan. Yo creo que eso es una violación muy grande de los derechos de todos los panameños y de cualquiera persona que se sienta pinchado o que la hayan. A mí me lo hicieron. Lo que pasa es que yo no me quise meter en querellante porque al final del día era una querella más sobre las que ya existían.
¿Y para qué? O sea, ¿para qué gastar y desgastarnos en ese tema? No quería tampoco, no era tampoco el temor de que al final todo lo que se le grabó saliera a la luz, porque es el temor de muchos, que al final eso se exhiba. No, mire, a mí me pidieron que fuera a la fiscalía o al señor que era fiscal Aguilar, a reconocer algunas cosas, y lo que me pidieron que reconociera fue un correo electrónico. Un correo electrónico que había salido del Consejo de Seguridad de alguien de allí con un seudónimo de esos que se usan y que me lo mandaba a mí para advertirme lo que Martinelli quería hacerme. La fecha era 29 de diciembre del año 2009, diciendo lo van a tomar preso, van a hacerle esto, van a hacerle el otro. Y evidentemente lo sacaron de un BlackBerry que yo usaba en ese tiempo y se lo dieron a Martinelli, quien a su vez lo distribuyó. El problema mío, que no quiero que eso se sepa públicamente, es porque lo distribuyó a personas que, si se dan cuenta que yo sé que sé, van a tratar de hacer lo imposible por parar esta investigación. Después, fuera de cámara, yo te digo de quién estoy hablando y te enseño también. Pero eso fue fundamentalmente la razón por la cual yo no quise constituirme en querellante. No, y es que al final esto era como un Nostradamus, o quería jugar a ese papel de ver lo que iba a pasar, porque al final todo estaba como fríamente calculado. Al final, ¿qué le ocurrió a Ernesto Pérez Valladares bajo la administración de Ricardo Martinelli? ¿Esa advertencia se cumplió o no se cumplió? Sí, claro. Él armó todo un show a través de un señor apellido Barahona, que era el de la UAF. Ajá. Luego estuve detenido en mi casa por 2 meses y pico. Y el proceso tomó 7 años. Lo vieron 10 jueces y magistrados. Todos encontraron que no había la comisión de ningún delito, pero él se vanaglorió en tenerme subiendo y bajando escalera por 7 años y 2 meses. Al final, bueno, hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora... Él está en esa situación. No, en la situación no. Está peor. Él está peor. Él iba a cumplir una condena por lo que hizo. A mí, yo no he cumplido ninguna condena, al contrario. Simplemente todos los jueces dijeron, señor, aquí no hay la comisión de ningún delito. Pero hubo apelación, con el ánimo de mantenerme en ese estado, ¿no? Durante su periodo como presidente, ¿usted llegó a pinchar? Fíjese que durante mi periodo... ¿O su consejo de seguridad? Sí, por supuesto que sí se hizo, claro, con autorización judicial. ¿Y en qué casos? Para entender y que la gente entienda cuándo. En un caso que fue muy conocido, fue un caso de la extradición de un señor que había contribuido incluso a la campaña mía, Castrillón Henao, que se le hizo todo lo necesario para lograr probar que en efecto estaba metido en tema de narcotráfico y fue extraditado a los Estados Unidos a solicitud de ellos. ¿Con autorización de la Corte en ese momento? Por supuesto, con autorización judicial. Acuérdese además que durante la mayor parte de mi administración no habían celulares. O sea que lo que se hacía era pinchamiento de teléfonos fijos y seguimiento, que es lo que se hace en cualquier agencia de seguridad. Porque tampoco casi en internet. No había, no es que casi, no había. En esa época eso era nulo. Durante mi administración habían 2 países que no tenían ni internet ni servicios celulares, que era Haití y Panamá. Exactamente. Ahora voy a tocar un poquito de ese tema porque fue parte como de esos cambios que empezó a vivir y experimentar nuestro país, que creo que hoy muchas de las cosas que tenemos, Chema, fue producto de ese inicio, que al inicio fue como un poco complicado y la gente no lo aprobaba, no lo aceptaba, pero ahora estamos viendo los resultados. ¿Qué le diría usted, señor expresidente, a quienes en este momento dicen, tristemente, yo ayer hice una llamada a una persona muy querida y lloraba al ver las imágenes del presidente? Eso lo tengo aquí. Por teléfono no podía, pero yo no entendía por qué lloraba. Le decía, ojalá usted llore así por mí también, pero cuando yo esté en una situación como más complicada. Hay mucha gente que dice la frase que usted mencionó al inicio. Robó no sé qué, pero había plata en Panamá, trabajó. Una de las cosas que hizo el gobierno del señor Martinelli, en realidad, fue venderse muy bien. O sea, su publicidad, y eso caló tristemente, hay que reconocerlo. Eso golpeó y mucha gente hoy dice, robó, pero hizo, había plata. Mi negocio tenía entrada. Ah, pinchó, pero ¿qué importa si pinchó a Balbina, si ella tiene un pocotón de paja que le cuelga? Ah, no, pero pinchó a Navarro. Eso es normal. Siendo usted a Doenza, a Yadira Pino, dirigente magisterial, a periodistas,
Eso no. como Hugo, como Álvaro Alvarado. ¿A usted qué le diría a ese eso- tipo de gente que hoy defiende con capa y espada al expresidente? Evidentemente eso no es normal. Es decir, esto es un abuso del poder. Y déjeme decirle algo, mire. ¿Por qué la economía creció durante los tiempos de Martinelli? Yo le voy a dar un orden de magnitud. Todo lo que mi administración pudo hacer en 5 años significó un aumento de la deuda pública de 300 millones de dólares. Los corredores, los hospitales, el doblamiento de las carreteras al interior, toda la inversión social, 300 millones de dólares. El crecimiento de Martinelli de la deuda pública durante Martinelli fueron casi 10.000 millones de dólares. En una economía nuestra, usted pone 10.000 millones de dólares a circular, aparte de la expansión del canal, que fueron 6.000 y pico millones de dólares, por supuesto, ese consumo, ese dinero derrama sobre el consumo y la gente se siente que hay mucho dinero. Ahora tenemos un problema económico, que esa inversión se acabó porque era insostenible. Y dicho sea de paso, esos 10.000 millones de dólares de deuda pública que se aumentó durante la época de Martinelli fueron invertidos en proyectos que aún ni siquiera se han concluido y con sobrecostos extraordinarios. Mire, el tramo marino de la cinta costera, esa que pasa enfrente de la presidencia, Horrible. son 3 kilómetros. ¿Usted sabe cuánto costó el kilómetro allí? 200 millones de dólares. Cuando la última negociación, la última expansión de carretera que nosotros hicimos, que fue la autopista Colón, que la siguió después el presidente Torrijos, costaba 6.4 millones de dólares. O sea, dése cuenta de que los proyectos que se hicieron no guardaban ninguna relación con la necesidad ni con el costo. Lo hicieron para tener las coimas que ahora están saliendo. De manera que, claro, robó y se despilfarró. Pero, ¿y el dinero de quién era? Del pueblo panameño. De todos. De todos nosotros. Y Son los eso trae sus impuestos que consecuencias pagamos. después. Y ahora estamos pagando las consecuencias, por supuesto. Eso fue lo que él hizo. Es como que en su casa usted empieza a despilfarrar y despilfarrar y despilfarrar y después va a venir una época que obviamente si no se ponen las pilas, la economía de su casa va a estar disparada, loca. Y obviamente hemos tenido una gestión de gobierno un poco distinta probablemente a lo que hemos estado acostumbrados los panameños, que no logró como terminar de estabilizar cómo quedó nuestra economía. ¿Podemos confiar en la Corte Suprema de Justicia, señor expresidente de la República? ¿Qué podemos esperar de todo este proceso que pareciera lo que veíamos ayer en el hospital? Y yo me ponía a pensar cuánta gente está en la cárcel queriendo simplemente que le den una pastilla. O el diabético sabe que si no se toma sus medicamentos va a tener consecuencias. Usted es hipertenso, mi mamá también sufre de la presión alta. Si no se toma su pastilla, al rato está con dolor de cabeza. ¿Cuánta gente con VIH? Total. Entonces, presos con VIH? ¿sabe cómo podemos ver el panorama? En realidad, ¿es alentador? Yo pienso que no. Yo pienso que verdaderamente, y discrepo del comunicado del gobierno, porque yo pienso que el gobierno lo que debió haber hecho es haber recibido al señor Martinelli en el aeropuerto, haberle permitido a la esposa que lo viera, eso de haberle, en buen panameño, chifiado a dónde iba a bajar, no hace ningún sentido, Alimenta señor. el morbo solamente. Pero no tiene sentido, o sea, déjenla que la señora lo vaya a ver, lo reciba, llévenlo de allí directamente a la corte para que sea recibido correctamente y posteriormente entonces lo pueden remitir a un médico o directamente a la cárcel y que allá se medique, porque eso, lo que él tiene no es para estar hospitalizado en ningún lado. Eso son, claro, dejó de tomar su medicamento, se le disparó la presión, debe tener algún medicamento para su ritmo cardíaco que tampoco se lo tomó, y luego todo fue un show, porque si ustedes se ponen a ver las declaraciones de la señora de Martinelli, dijo que él había decidido venir a Panamá por su salud. Lo obligaron a venir. Por favor, o sea, nosotros los panameños podemos parecer buena gente, pero no somos tontos. ¿Se le están vulnerando sus derechos? ¿Los de quién? Los de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli tiene que, por favor, tiene que enfrentar todas las cosas que hizo. Mire, yo creo que incluso el hecho de que solamente haya sido remitido a Panamá bajo ese principio que se llama, creo, de exclusividad y que solamente lo puedan... El de especialidad. Especialidad, que solamente lo puedan juzgar por las razones que fueron extraditados, le da a él una ventaja de no enfrentar la inmensa cantidad de robos que se cometieron durante su administración. Y no lo estoy inventando. Usted tiene un señor que fue director del PAN,
Que confesó. Que confesó más de 30 millones de dólares a ese nivel. O sea, ¿cuántos millones de dólares se habrán robado los ministros y por supuesto, el señor Martinelli, ¿no? Presidente, a mí me queda una duda antes de irnos al cambio. Estamos hablando del papel de Ricardo Martinelli a la hora de pinchar. Eso no era exclusivo de él. Juan Carlos Varela no sabía qué estaba pasando. Claro que sabía. Yo estoy seguro que él estaba en conocimiento de todo lo que se estaba haciendo. O sea, que es cómplice. Sí, yo creo que sí. ¿Saldrá eso ahora que esto avanza en la corte? Algún día saldrá. Yo creo que en estos momentos es muy difícil pretender que haya la diferencia que debiéramos tener, la separación de los poderes para poder investigar. Ahora mismo no se da. Por eso que yo ando planteando la necesidad del cambio institucional, porque ahora mismo el poder de la presidencia de la República es inmenso frente a otros órganos del Estado. ¿Acuerdos entre Martinelli y Varela para que no pase nada con todo este escándalo de los pinchazos? Bueno, eso es suposición. O sea, nosotros no podemos, yo no tengo ningún elemento objetivo para poder asegurar eso. Si le menciono el nombre de Ricardo Martinelli en una palabra para irnos a la pausa, ¿qué le viene a la mente? En una palabra. Ladrón. 7:54 minutos. Casi 90 millones de dólares en sobrecostos en la línea 1 del metro. Y el tramito ese de Vía Brasil, que usted siente como que va dentro del tramo túnel del corredor. Ahí hay otro pocotón de plata. 90 millones en sobrecosto. Vamos a ver qué explicación dan los ministros. Eso es lo que usted no puede pretender. Que usted diga, es que hizo, pero se robó 43 millones de dólares. No. 7:54. Regresamos en segundos con las glosas de Flor Mirachi. Vamos en Radio. Con nosotros. Y vamos a aprovecharlo cada minuto y cada segundo. Están ahí ya las redes mías disparadas, señor expresidente. Hemos abordado un poco el tema de Ricardo Martinelli en el primer bloque, pero no quiero utilizar la hora completa con eso. Creo que podemos sacar la conclusión de que es momento de reflexionar, que no orgullece al panameño lo que está ocurriendo y que sin lugar a duda la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer su papel y que se tome las pastillas el expresidente para que está arriesgándose a que algo se le complique por esa decisión absurda de no medicarse. Vamos a tener que regresar de nuevo a la cárcel. Usted sabe que yo estuve 24 horas como reclusa en el centro femenino. No tenía idea. Hace muchos años y también dormí en la cárcel de caballeros. Y de verdad que es complicado y difícil. Y lo que vi ahí es gente que no tiene posibilidad de ir ni siquiera al Santo Tomás. Entonces, son panameños como usted y como yo. Hay varios temas importantes. Partidas circuitales. Alianza Cambio Democrático PRD. Empiezo por esa, señor expresidente. ¿Usted cómo ve esa alianza dentro de la Asamblea? Y aún más con el escándalo de las partidas, si se debe mantener rumbo al próximo periodo y la posibilidad de una alianza partidista rumbo al 2019 entre estos dos colectivos políticos. Bueno, mira, el tema de la alianza en la Asamblea es evidentemente un mecanismo para hacerle frente al Ejecutivo, porque no veo ninguna otra justificación y ese mecanismo para hacerle frente al Ejecutivo es por el enfrentamiento que se ha tenido y por el hecho de que quieren de alguna manera ponerle presión también al señor Contralor, que finalmente se dio cuenta después de 4 años que se estaba haciendo mal uso de los dineros del pueblo panameño en esas partidas. Yo lo denuncié el año pasado, incluso aquí en Medcom, en una entrevista con Álvaro, dije claramente que se estaban usando estos subterfugios de partidas para hacer cosas que no se deben hacer con los dineros del pueblo panameño. Pero bueno. ¿El Contralor se dio cuenta o lo obligaron a que se diera cuenta por alguna razón? Yo no sé, ¿O fue oportuno? Bueno, es una coincidencia muy oportuna, vamos a ponerla de esa manera, porque no tenemos forma de saber por qué de repente en 4 años decidió que, miren lo que está pasando. Cuando él es parte, él está presente en el Consejo de Gabinete, ese Consejo de Gabinete que es el que recibe el presupuesto preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que lo aprueba y que incluye las famosas partidas. De manera que el que no la sabía porque no la quería ver. Y dicho sea de paso, esa planilla 80, por ejemplo, no solamente está incluida para la Asamblea, está incluida para una gran cantidad de ministerios. Así es. De manera que ahora le cierran la llave a los adversarios de la Asamblea y estoy seguro que por medio de otros ministerios se les estarán dando a los afines al gobierno.
Verdaderamente, por eso es que nosotros estamos hablando de que hay que hacer cambios radicales en este país. Objetivos que podríamos compartir. Si es posible compartir objetivos de cambios institucionales, entonces es posible alguna alianza con algún partido político. Pero las alianzas legislativas se enmarcan dentro de la operatividad de la Asamblea. Eso no tiene mayor trascendencia para una alianza de gobierno. Son cosas diferentes. Pero parte de las directivas de ambos partidos son diputados. Gran Sí, parte. no, es que no solamente los nuestros, de todos los partidos. Exacto. Es decir, como se usaron los recursos públicos para influencia política, para no acusar a nadie de nada, eso eventualmente desarrolló lo que estamos viviendo. Todos los partidos políticos están dirigidos por diputados, excepción hecha del partido País. Bueno, porque no han tenido chance. Que se acaba- se acaba de No, y inscribir. está recién bebé. Ahora, en medio de todo este escándalo de las partidas, y que creo que los honorables, dije que no iba a decir honorables, que los diputados no han entendido, señor expresidente, la ciudadanía está molesta. La ciudadanía sí quiere tener una rendición de cuentas y Claro. saber qué se hizo con ese dinero. Claro. ¿Es conveniente reelegir a una presidenta que repitió el mismo patrón que vino en las anteriores presidencias de la Asamblea de Diputados? Por eso se lo pregunto. Sé que por tener esa oposición, que esa es la palabra correcta, entre el órgano ejecutivo y el legislativo, ahí puede ser válido. Pero en medio de tantos escándalos, la Asamblea no ha salido de una. Entonces, no sé si sea tan conveniente, y he visto a los PRD defender mucho a los cambios democráticos desde la pasada nombramiento de la Comisión de Credenciales. Susan, tienen intereses en común, tienen problemas en común. Se crea un espíritu de cuerpo, como sucede en todas las organizaciones que se sienten amenazadas. Y eso es lo que estamos viviendo. Y déjeme decirle algo más. Yo creo que el problema no son ni siquiera los diputados, o como tú les quieras decir, honorables diputados actuales, sino cualquiera que sea diputado con las actuales formas de elegirlos. En un circuito en el área metropolitana de Panamá, Colón, Chorrera, San Miguelito, una candidatura a diputado cuesta entre 300 y 500 mil dólares. Eso es lo que cuesta porque tenemos una sociedad clientelista. Y como bien dijo uno de esos diputados, el que no da, no va. Bien. Y la respuesta a eso es que el que paga para llegar, llega para robar, evidentemente. Pero esas circunstancias son lo que te produce a ti un gasto de $500,000 de balboas que luego se recompensa como si el diputado gana neto para su bolsillo $5,500 por 60 meses. Eso no alcanza para muchas cosas. Obviamente ni siquiera aunque deje de comer va a recuperar lo que se gastó. Entonces, ¿cómo recupera lo que se gastó? Y sobre todo, ¿cómo tiene los fondos para la próxima, que es su ambición inmediata? La única persona que se lo puede dar es el Ejecutivo, ¿sí? Claro. Y buscan los subterfugios de las partidas, de los nombramientos, de los contratos, para hacerle llegar ese dinero. El sistema no funciona, hay que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir eligiendo por circuitos electorales. Nosotros tenemos que remover la función del diputado de los problemas de la comunidad, que lo tiene que solucionar el representante, no el diputado. De manera que mientras nosotros no cambiemos la institucionalidad de este país, vamos a seguir teniendo los mismos resultados independientemente de quién sea electo diputado. ¿Cómo Constitución cambiamos nueva. eso? Mediante un cambio constitucional. Nosotros tenemos que reformar la Constitución. Usted está en esa línea que probablemente se debió haber hecho antes, pero ahorita estamos dando los primeros pasos y no debemos como de taparlo, porque está el escándalo Martinelli, está el escándalo de las partidas Odebrecht. y hemos perdido el foco de la posibilidad de una reforma a nuestra Constitución. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, la única razón por la cual yo estoy apareciendo en medios de comunicación y hablando de este tema es porque creo que es mi responsabilidad como expresidente de la República y con mi experiencia, que la tengo, decir, hagamos un alto, time out, espérate un momentito. Hagamos un alto, que el país no aguanta más esta institucionalidad que se quedó estancada en el pasado. Mire, volvamos al tema de los diputados. El compromiso de Torrijos con Carter, informal pero compromiso, fue ir cambiando la institucionalidad para llegar a una asamblea legislativa diferente. En el tiempo del 78 no había asamblea, ¿ok? Era el Consejo General de Estado, que era el Ejecutivo. E ir cambiando paulatinamente para tener una democracia multipartidista con sistemas tradicionales, con la división de los poderes y todo lo demás. Eso se fue caminando. Hasta el año 83, que se hicieron las últimas reformas constitucionales donde se crearon la elección por circuitos electorales.
Pero ahí no se debió haber estancado. Lo que pasa es que la década del 80 Fue fue una perdida. década de confrontamientos internos entre la sociedad panameña y la Guardia y, bueno, todo lo que pasó. Se quedó estancado. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que nosotros tenemos que primero quitar, remover al diputado de la elección directa por circuitos electorales. Y ¿Nacionales? eso se hace o provincial o nacional. No hay razón para que tengamos 71 diputados. Mire, los Estados Unidos, un país inmenso, tiene 2 senadores por estado con independencia del número de población. La población se refleja en la otra cámara, que nosotros lo podemos reflejar como lo estamos haciendo Con el los Consejo representantes. con los representantes de corregimiento. Claro. Nosotros no debemos tener más de 2 diputados por provincia y por comarca. Y esos deben ser electos como se eligen los del Parlacén. Listas cerradas de partido. ¿Eso qué exige? Exige que haya militancia interna, es decir, refuerza. Ideología. Claro, refuerza la militancia en los partidos, que es la forma de participar políticamente en las sociedades organizadas. Y luego remueve al diputado del clientelismo que existe en la sociedad. Porque no es solamente en los partidos, es en la sociedad. Con lo que está haciendo el presidente Varela de querer llevar el tema nuevamente a la palestra, ¿no le da miedo que lo esté quemando? No, yo creo que no. Yo creo que el presidente Varela incumplió con el pueblo panameño porque él prometió hacer esto en sus primeros años de gobierno cuando tenía el ímpetu necesario para hacerlo. Ahora ni siquiera ha dicho qué es lo que quiere hacer. Pero lleva chance de Ni hacer cuáles algo. son las reformas. Fíjate lo que ha dicho. Incluir una quinta papeleta para ver si la gente quiere o no Una reforma. una reforma. ¿Y a quién le tocaría entonces si la gente quiere la reforma? Al siguiente. Al siguiente. O sea, él se lava las manos. Claro. Ni siquiera nos ha dicho cuáles son las reformas que él propondría. O sea, es una gran irresponsabilidad lo que está haciendo Barletta. Varela. Varela. Pero es que al final la sociedad en sí, con el planteamiento, me alineo un poco a esa idea de 2 diputados por provincia, porque 71 a mí me parece totalmente exagerado y más cuando ni siquiera van a trabajar a la asamblea y se ganan. Yo le doy duro a los diputados para que usted sepa, yo, expresidente. Es que cualquiera que esté viendo la institucionalidad de este país tiene que darle dura, Susan. Nosotros no podemos estar tranquilos ni con lo que pasa en la Asamblea ni lo que pasa en la Corte Suprema de Y Justicia. como país siento que tenemos que presionar. supuesto. No lo haga Varela, lo tiene que hacer la próxima administración Así porque no es. podemos seguir en un esquema que permite que quienes llegan al poder lleguen con el interés de servirse y que el país no crece, no hay una buena distribución de la riqueza, condenamos a la gente a ser educación está en el pobre. suelo, todos los días hay una protesta porque no hay agua, porque la gente no tiene la escuela adecuada, porque los maestros no van, porque las calles, a pesar de lo que dice el señor ministro de Obras Públicas, no se pueden transitar. No es que dice que Centro no hay de hueco. salud. No, las calles es un solo hueco. Ni siquiera hay calle. Y la gente sin ninguna esperanza, porque por lo menos cuando tú tienes un representante de corregimiento que te dice, mira, ve, ya yo hablé con el Ejecutivo y esto se va a solucionar el año entrante. Por lo menos tú tienes la esperanza de esperar hasta el año entrante. Pero ¿qué esperanza tiene ahora la gente? Que depende de que el diputado se lleve bien con el representante, que sea de su partido y que le quiera pasar partidas para la solución de su problema. Hombre, es absurdo. Es absurdo. ¿La descentralización está funcionando? La descentralización lo que ha hecho es que bajar el mismo problema a los niveles distritales, porque el alcalde está viendo cuáles son los representantes que lo apoyan a él, no cuáles son los problemas de la comunidad, los representantes que lo apoyan a él. A eso le da dinero, al resto no. Entonces no tiene nada que ver el problema comunitario con las soluciones que se den de esa forma. Estamos en el 2018. Como panameña, y estoy casi segura que mucha gente que nos ve y nos escucha, aspira a un Panamá distinto. Ya estamos como desgastados, frustrados, decepcionados de ciertos grupos políticos que se han manejado mal en los últimos años. Usted estuvo en esa silla presidencial. Nuestro país es muy presidencialista. Nos hemos acostumbrado al tema del clientelismo, como bien usted lo dice, no solo de los partidos, sino de la sociedad, hasta en la empresa privada. A veces te piden, el que trabaja en tu casa limpiándote, o sea, lo hemos reforzado en una gran magnitud. ¿Cuáles pudieran ser esos desaciertos que hemos tenido probablemente en estos últimos 4 años de la administración Juan Carlos Varela y que no debemos repetir, señor expresidente, en los 5 años venideros luego del 5 de mayo del 2019? Bueno, yo creo que lo principal y el principal problema es prometer y engañar. ¿Eso ha hecho Juan Carlos Varela? Por supuesto que es lo que ha hecho.
las promesas incumplidas crean un ambiente de desasosiego y de incredulidad en la sociedad que eventualmente produce estallidos sociales. Entonces, hay dos cosas que hay que hacer. Si vas a prometer, cumple. Si no, no hagas la promesa. Y segundo, tiene que haber rendimiento de cuenta. No puede ser que se hagan las cosas que se ha hecho, por ejemplo, en la administración de Martinelli, y resulta ser que el tipo era bueno porque es que, aunque robó, hizo. Hombre, por favor, nos robó a todos para su bolsillo. Hizo obras innecesarias que ni siquiera se han podido completar. Ahí tiene usted la ciudad hospitalaria. Ni siquiera este gobierno ha sido capaz de completar esa ciudad. Usted tiene la cantidad de Minsacapsi que no se han... Al lado de policlínicas y de centros de salud. O sea, ni siquiera tenían ningún sentido hacerlo en lugares allí. inhóspitos. En lugares inhóspitos. Inhóspitos y en muchos casos ni siquiera tienen la capacidad de llevar la electricidad necesaria. Eso pasó en el de Darien. O sea, tú te das cuenta que todos esos proyectos no eran lo que era necesario para el pueblo, sino lo que les daba la coima para poderlo hacer. O sea, no había intención bondadosa detrás de todo este trabajo. No, al contrario. Lo que había era el bolsillo individual de los que llevaban adelante las cosas. Prometer y cumplir, rendición de cuentas, ahí es donde entra la sociedad. Antes de que nos vayamos al siguiente cambio, porque se quedan los bochinches, porque hemos cedido el tiempo para usted. Gracias. Al menos para mí, y asumo que usted tiene que saberlo, y si no lo va a escuchar en vivo de a todo color, uno de los mejores presidentes que ha tenido Panamá, ahora me cae todo el call center por todos lados, para mí ha sido Ernesto Pérez Valladares. Porque siento que las figuras que lideran, primero que tienen que tener un carácter y una personalidad, y eso a usted le sobra. 2, hay que ser estadista para tomar decisiones sabias. Mucha gente, ay, pero él privatizó el IRRE, ay, pero él privatizó el Intel. Y yo, sin ser estadista y tener la experiencia suya, si nosotros no hubiésemos entrado a la Organización Mundial del Comercio, ¿dónde estaría Panamá? Lo dijo bien usted, los únicos que no tenían internet en la época de su gobierno era Haití y Panamá. Tú sabes que, Susan, lo que más me causa hilaridad es que lo dicen hablando por un celular. Tú sabes, ¿no? Y resulta ser que hablan de privatización cuando verdaderamente la privatización se acordó en el gobierno del presidente Endara, con aquel famoso Plan Ford, que exigía la venta del 100% de las acciones. Nosotros lo que hicimos fue recuperar de vuelta para hacer una empresa pública-privada. De la que tanto se habla ahora. La que tanto se habla ahora. Y que genera dividendos al Estado. Dividendos e impuestos. Y luego las inversiones que se hicieron, mire, déjame darle un orden de magnitud porque esto es importante. Cable & Wireless pagó $600 millones por el 49% de las acciones del Intel, 49% son del Estado, 2% del sindicato. Ese fue el esquema, ¿sí? Acaba de vender su parte a otra empresa en $7.000 millones. O sea, la parte del Estado ahora vale $7.000 millones sin haber puesto un centavo de inversión. Y eso del Estado es de los panameños. Por supuesto, de todos los panameños. Y luego, durante todo este periodo, ha recibido impuestos y dividendos. Si nosotros no hubiéramos logrado ese esquema, no habría forma de poder modernizar este país. Corredores, exactamente lo mismo. Con corredores y todo, y la gente se queja en el tranque. Sería peor. Imagínense cómo estaríamos. O sea, para Centroamérica, Panamá es como el Miami. Se los digo de verdad porque me lo dicen. Sí, es así. Y cuando vienen a Panamá dicen, wow, tu país. Entonces, a veces los cambios no nos gustan y tenemos que adaptarlos al inicio. Es al menos lo que opina humildemente Susan Elizabeth Castillo. Sí, mira, Susan, amigo, nosotros los panameños tenemos que saber que no se elige a un presidente para que le toquen el himno nacional y se ponga la cinta presidencial cuando entra a un lugar y para que esté tirando besitos como reina de carnaval. No, un presidente está electo para gobernar. ¿Y gobernar sobre qué? Sobre la base de las propuestas que le hizo a la sociedad. Y esa sociedad tiene que acompañarlo para poder progresar el país. Se nos ha quedado un tema fundamental en mi concepto y algún día lo podremos hablar con mayor profundidad, que es el tema de la educación. Claro. Nosotros tenemos que invertir mucho y muy grandemente en educación de calidad. Pero que se invierta bien, señor presidente. Claro, educación de calidad que nos permita hacer el camino de acceso y el camino de subida a la clase más humilde para que puedan tener mejores puestos de trabajo, de manera que todos aspiremos a que nuestros hijos y nuestras nietas sean mejores que nosotros. Y en el sector público, y no en el sector privado. Así es. Nos vamos a la pausa.
Dice que la gente tiembla en el PRD cuando usted aparece. No sé si es el señor Cortizo o Zulay. Usted me va a decir si hay razón o no para que tiemble. No por lo grande que es usted y pesado, no le estoy diciendo que está gordito. Quiero saber por qué tiemblan. 2, aspiraciones de Ernesto Pérez Valladares. Sé que ya fue a revisar los papeles y toda la cosa. ¿Qué ha pensado? ¿Le gustaría regresar a esa silla de mucho poder que tiene lo bueno y también tiene lo malo? La gente piensa que es como fabuloso. De eso nos vamos a hablar al regresar de la pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Y si se va para el Molirena. Ese fue un bochinchito que le dieron a Chema y yo Varias le dije, fuentes. no te lo creas, yo pienso que no. 8:27, vamos a la pausa, regresamos con Ernesto Pérez Valladares. Oh, oh, oh. ¿Te recuerda esa canción? No. Era su jingle de Su campaña. jingle de campaña, presidente. ¡Ay, óigame! Usted sabe que yo quería votar. Yo sabía que se iba a poner así. Yo quería votar en ¿Y entonces? 1993, pero no tenía cédula. Era una cuincla. Yo veía la cuña y veía el toro. De hecho, ya sé quién trabajó en su campaña. Está trabajando conmigo ahora, por ahí, no sé si su nombre. Y le digo, de verdad, el jingle a mí me caló. Sí, no era puedo muy votar por bonito. usted si no hubiera votado. Oiga, para que sepa. Bueno, a lo mejor tiene la oportunidad de hacerlo en el futuro. Ah, sí puedo. Bueno, por eso es que empecé cantando. ¿Tendré la oportunidad de votar o no, señores presidente? Interese. Lo vemos en la papeleta. Bueno, mira, mi interés es que el país tenga la institucionalidad que se merecen los panameños, que podamos tener el mecanismo para solucionar los problemas, sobre todo de las comunidades y de las más humildes, que tengamos un sistema de salud que le permita el ascenso económico y social a los más humildes. Y para eso tenemos que cambiar la institucionalidad del país. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que me motiva y eso es lo que quiero ver si podemos generar que sea el objetivo de mi partido. Un partido sin objetivo no tiene otra razón de ser más que el poder por el poder. Yo creo que nosotros tenemos que definir un objetivo y el objetivo debe ser esos cambios institucionales que dan el mecanismo para solucionar los problemas de los más humildes. El PRD lo ha entendido, el resto de los miembros Yo de creo su partido. yo creo que poco a poco está tomándose conciencia de que ese debe ser el objetivo y que ese objetivo nos debe dar a nosotros el mecanismo del diálogo social para la campaña política. ¿Cómo? ¿Lleva chance dentro del PRD? ¿Quién? Usted, Yo o sea, no sé, yo no con sé. la gente, ¿qué le dice el resto de...? Sí, hay mucha gente que se me acerca que quisieran que yo corriera, pero el Mucha tema... gente yo he escuchado, señores Sí, Susan, presidente. pero el tema no es correr, el tema es ¿para qué? Claro. O sea, tú quieres ser presidente, así como no, ¿para qué? No es el poder por el poder. No es el poder por el poder. El poder, créeme, lo que tú lo disfrutas los primeros meses y después te disfruta él a ti. O sea, Te yo mastica. entiendo perfectamente bien dos personas. El presidente Endara que dijo, me pican los pies por salir de esto, porque se pone verdaderamente agobiante y todo lo que hace es criticado y malo. Aunque la gente sepa que al final es bueno, no importa, hay que darle plomo. Y el otro es el general Torrijos, que dijo, yo me retiro, me voy de aquí, me repliego. Es perfectamente entendible porque el poder es desgastante. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, en los próximos meses, es establecer un objetivo de partido, un objetivo que podamos compartir con la sociedad y llevarlo adelante lo más pronto posible. ¿Usted ya tiene claros sus objetivos? Yo sí. Lo yo que, sí. lo que le gustaría para Lo Panamá, que quisiera lo hacer que para, aspira sí, cómo para no, su país. cómo no. Y eso es exactamente lo que le planteo a la gente. ¿Y cuándo tomaría la decisión? Porque sé que está consultando y al decir que usted es un hombre estadista, es porque usted piensa las cosas muy bien antes de hacerlas, cada paso que va a dar. Sí, Susan, yo pienso que lo importante, te reitero, es que haya un objetivo y que haya gente que lo pueda llevar adelante. Es decir, primero llevar adelante tienes que ganar Las primarias. la presidencia. Tienes que ganar la presidencia con ese objetivo y para hacerlo lo más pronto posible. Lo que estoy haciendo es evaluando, sí, tengo muchas reuniones con muchísima gente, no solamente del PRD, sino también grupos de otros ¿Como cuáles? partidos e independientes. Hombre, yo me he reunido con muchísima gente de diferentes partidos. Ayer, por ejemplo, tuve un almuerzo con el grupo que liderizó en su momento Rodrigo Arosemena, que se llama Nuevo Amanecer, que era una decisión del original Molirena. Pero yo converso con todo el mundo que podamos unir nuestras ideas y lograr ese objetivo. Molirena. Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. ¿Está interesado en Ernesto Pérez Valladares? ¿Le han hecho propuestas a usted? Nosotros hemos conversado y por supuesto, yo te reitero, yo regreso al punto original, o sea,
Parezco un loro, pero es que es la verdad. O sea, a mí me interesa es que podamos compartir un objetivo, no correr para la presidencia ni usar el poder por el poder. Pero sí le han manifestado el interés, porque Chema hablaba de que usted se iba para el partido Molirena y a mí me estaban saliendo pelos de los ojos. Yo decía, no puedo creer que el toro se va a cambiar. ¿Usted se cambiaría a un Molirena? Mire, yo soy el número 8 inscrito en el Partido Revolucionario Democrático original. El de ahora tiene mucho que diferir con el original y yo me quedo allí. ¿No le gusta la presidencia de Pedro Miguel, la secretaría de Pedro Miguel González? Mira, Pedro Miguel González, yo competí contra él porque yo pensé que lo importante para el PRD era salirse del ámbito de la Asamblea. Y creo que el tiempo me ha dado la razón. Si nosotros, y afortunadamente perdí, porque imagínate tú el embrollo que tuviera yo ahora mismo de secretario general. Pero el tema era sacar el PRD de las discusiones y de los intereses de la Asamblea para poder generar una discusión y una conversación social. Usted dice que no deja el partido, pero no quiere decir que pudiese correr fuera del partido con otra gente. Eso lo acaba de decir tú. ¿Y quiénes pueden entrar en ese? Vio que le dije. Se lo dije que después no me iba a hablar como me estaba hablando en el cambio comercial. Eso es como el novio cuando por teléfono dice las cosas y cuando está enfrente es otra distinta. Partido Popular, Partido Molirena, Alianza. Partido Alianza, que me aprendí que al señor Muñoz también le dicen Arenita Muñoz. País, no sé, ¿ha conversado con estos cuatro? Sí, cómo no. Hemos conversado. ¿Y qué conversan? Este tema, el tema de los cambios institucionales que tenemos que hacer. ¿No le han propuesto, Toro, queremos que usted sea la figura? Bueno, en el fondo hay una... Sí, o sea, nadie va a conversar sobre solamente cambios institucionales sin que haya una posibilidad de lograr una alianza para el tema electoral. Pero, Susan, de verdad que son dos cosas. El tema electoral es una cosa y el tema país y objetivos de país es otra. Ok, si no fuese usted, digamos, sí, pero pues, ¿ve usted a alguien que reflejara los principios o el plan? La figura. Una figura que usted piense que podría... Se identifique con su objetivo. Exactamente. No te voy a contestar. ¿Por qué? Hay varios hijos políticos suyos por ahí. El momento que contesto sobre uno o sobre otro o sobre ninguno descalifico y no creo que es lo correcto. Y se genera un ambiente como un poco tenso a lo interno del partido y no es conveniente. Más tenso de lo que existe. ¿Está el PRD preparado? Y esta pregunta del futuro político de un partido que fue muy robusto, de principios muy sólidos, con una ideología muy clara y que siento que en el pasar del tiempo pareciera que eso se ha esparcido, diluido y ya esa esencia está un poco más débil. ¿Está el PRD claro de que ese es el rumbo que tiene que llevar, que no queremos más divisiones en este partido rumbo a las elecciones 2019 porque si no de nuevo se van a estrellar, señores presidentes? Susan, yo creo que el hecho de que yo esté proponiendo un objetivo es la única forma de que nosotros podemos dejar el yoísmo y unir nuestras fuerzas. Y lo digo por experiencia, es decir, mire, en el año 90 se había desfigurado totalmente el PRD que nosotros fundamos. Era totalmente otra cosa, era un aliado de las fuerzas de defensa, bueno, sabemos lo que pasó. ¿Y qué hicimos? Bueno, nosotros conformamos un comité ejecutivo nacional del cual el único que no estaba en la nómina original era yo. Era Gerardo, era Fito Duque, corría para la Secretaría General el compañero Jerry Wilson, al cual le gané yo, creo que por 13 votos o algo así, Michel Doens y Sánchez Cárdenas. Veníamos de diferentes perspectivas y el partido tenía, aparte de la persecución y el desprestigio, estaba totalmente dividido. ¿Qué hicimos? Coincidimos en un objetivo, que era el cumplimiento de los tratados de Torrijos-Carter en un momento donde aquello estaba verdaderamente con dudas de que se pudieran cumplir. Porque si en aquel momento se hubiera hecho una encuesta o se hubiera hecho una votación, yo creo que la inmensa mayoría de los panameños hubiera dicho que se queden los gringos, por todo lo que nos había pasado en la década del 80. Nosotros nos señalamos ese objetivo y eso nos permitió a los diferentes grupos del partido unirse, porque es un objetivo superior. Claro. Dejas el yoísmo al lado. Y luego tú tienes que decidir como Comité Ejecutivo Nacional quién puede llevar adelante ese objetivo. Y es lo mismo que toca hacer ahora. El Comité Ejecutivo Nacional tiene que caracterizarse y decir, mire, este es el objetivo del partido y quien lo puede llevar adelante es fulano o fulana. Punto. Eso es.
¿Se ha reunido con alguno? Ya con esto me voy, para soltarlo. ¿Se ha reunido con, no sé si con Nito, con Zulay, con los que internamente... Sí, sí, como no, claro. ¿Con claro. todos? ¿Con quién no? Pero con Navarro, Con Navarro, sí, acabo de almorzar con él. con Solís. No, con Solís no me he reunido. Con... Ok, y Ese es su hijo. Eso dice él. Ah, ya. Ah, ya, la vida. Oiga, Eso me dolió. me dejó fuera de base. ¡Padre! Señor expresidente, me ha gustado mucho conversar con usted. Creo que tenemos pendiente abordar temas como la educación. Regresamos a las pruebas PISA este lunes. La calificación no nos debe asustar, pero sí nos debe imponer los nuevos retos hacia donde todos aspiramos que todos los panameños de este país tengan acceso a una buena calidad de educación, que esas sean las herramientas que se le brinde al ciudadano, más no una bolsa de comida y esas cosas que son efímeras, momentáneas, y al final evitar que esté tocando la puerta de ese diputado, de ese alcalde, de ese representante pidiendo cuando por sus propias manos puede lograr muchísimas cosas. Así que después que regresa de África, y le voy a tomar, se va para África, ¿va a cumplir cuántos años de casado, señor expresidente? 51 años de casado. Padre amado, yo llegaré a cumplir 51, ya llevo 16, me falta buco. Pero ahí vas, voy a ahí vas. tomar la recomendación. Yo pensaba que en África los animales me iban a comer, no iba a salir un caníbal con un hueso en la cabeza. Una belleza. Es una ¿Usted ya belleza. fue? No, pero lo he visto. No, además de que No, tú no, no, tienes- no, usted tiene que ir. El expresidente Tú ya sabes- me convenció que el clima es como boquete. Susan, tú así sabes que algo. Tú tienes, ahí sale la afinidad genética porque venimos de África. Claro. Las primeras rastros humanos están en Tanzania, que es donde a mí me gusta ir. Tanzania. O sea que tú sientes como una identificación espiritual De con, verdad. con esas áreas. sí, cómo no. Necesito ir allá porque necesito muchas cosas espirituales últimamente en mi vida. Señor presidente, que le vaya bien. Muchas Buen día. gracias. Gracias.